Buenas tardes. Hablaremos sobre la descripción de la intención del manejo de conflicto. El grupo está integrado por Díaz Daniela, Rauceo Héctor, Santana Carlos y mi persona, Belkis Jiménez. ¿Qué es un conflicto? Es una construcción social propia del ser humano, que intervienen dos o más personas por un fin en común. Cada individuo percibe el mundo desde una perspectiva única y particular. Avanzando, explicaremos o se verán diferentes realidades para ver una misma realidad. Cada persona percibe de la mejor forma. Aquí tenemos dos viejitos o dos personas en esta imagen, donde según la persona que la aprecie podrá definir de ella. Aquí tenemos si a la interpretación que podamos dar a una realidad, además se le añade engaños visuales, donde se ven los puntos consecutivos, donde aparece como si estuviera moviéndose. ¿Qué es un conflicto? En fin, está ocasionado por un choque de valores, intereses, acciones y direcciones. Tipos de conflicto, donde encontramos los conflictos destructivos. Estos disminuyen la autoestima, aumenta y agudiza la diferencia, polariza a la gente o a los grupos, reduciendo la cooperación. Se da más atención al conflicto que a las cosas realmente importantes. Conduce el comportamiento irresponsable y dañino, peleas, discusiones y malas interpretaciones. Da lugar a la clarificación de problemas y asuntos importantes, involucra a las personas también a la solución, conduce a la solución del conflicto y permite la solución de un problema latente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a nivel de una organización existe este conflicto donde se puede ver de las dos maneras. Una parte donde está la parte que es la parte hostil, la parte de violencia, la parte de la no producción y la parte que se constructiva, donde se ve el problema o el conflicto como una posible solución. Continuando con el tipo de conflicto, hablamos en lo referente al conflicto constructivo. Hay 5 aspectos importantes que hay que destacar en este tipo de conflicto, que añade una actividad bien importante, que es la comunicación auténtica entre los mismos individuos dentro de la misma organización. Por otra parte, los individuos desarrollan nuevos entendimientos y destrezas, habilidades que es importante para este tipo de organización. Ayuda a liberar las emociones, estrés y ansiedad. Cuando existe este tipo de conflicto, vemos que se desarrolla, hay una mejor filosofía de trabajo y una mejor cohesión entre los mismos individuos. Por otra parte, involucra a las personas en la resolución de los problemas. Claro, desde luego una óptica bien importante es que todos se inmiscuyen en esa solución para desarrollar un conflicto más llevadero dentro de la misma empresa. Y por último, ayuda a la cooperación. Cuando ya se conocen mejor estos individuos, hay una mejor filosofía, una mejor relación interpersonal entre ambos, que desarrolla mejores conocimientos y otros aspectos bien relevantes que destacar. En esta lámina vemos esquematización de 4 puntos muy importantes de lo que es el manejo de los conflictos. El conflicto como tal, que es la situación dada cuando existen intereses contrapuestos, que lo cual se deriva de un problema, que el problema viene dado cuando no existe un verdadero funcionamiento dentro de la misma empresa, derivado de las conductas que viene cuando el comportamiento que tienen estos individuos, los cuales buscan generar lo que es la resolución de conflictos, que es buscar soluciones de acuerdo a las habilidades y técnicas para buscar una mejor solución pacífica y no violenta de tal problema como tal. Aquí vemos una esquematización de dos personas que van a ver dos realidades distintas. Que lo cual eso es lo que genera el problema y de los conflictos como tal, que siempre van a haber intereses contrapuestos que genera cierta conflictividad dentro de la misma empresa como tal. En
En esta lámina vemos lo que es la conducta, lo que es el comportamiento. El comportamiento mi actitud va a influir lo que es mi comportamiento como tal. Ese comportamiento va a originar la actitud de otros individuos e influenciar en lo que es su actitud, y la actitud de este individuo va a influir en su comportamiento, lo cual es que se va a generar un ápice dentro de los cuatro detalles importantes, que es el desarrollo de las conductas para en busca de una mejor resolución de los conflictos dentro de una organización. Ok, en el mismo orden de ideas vamos a desarrollar lo que es el manejo de conflicto, y este se puede ver como aquellas estrategias y actividades que procuran prevenir una escalada de tensiones y transformar relaciones de confrontación en relaciones de colaboración y confianza para la convivencia pacífica, justa y equitativa. En otras palabras, es un proceso mediático que permite lograr de manera equilibrada una situación adversa que se pueda producir o generar dentro de una organización, garantizando así el bienestar para todos. Ahora, ¿cómo hacer buen uso de los conflictos de manera que todos salgamos beneficiados? Número 1, como agente de cambio, puesto que se propicia la influencia del comportamiento y o actitudes entre las personas, logrando así la resolución del conflicto y a su vez garantizando el bienestar para todos dentro de la organización. Como una oportunidad de desarrollo, ya que se generan nuevas ideas y o estrategias que permiten la resolución del conflicto y que se puede ser tomado como un objeto reflexivo que causa un impacto positivo dentro de la organización, y como cohesión para las relaciones humanas, puesto que permite la interrelación entre las personas inmersas o no en el conflicto. Ahora bien, se hace propicio mencionar sobre las intenciones que actúan en el manejo de conflictos, siendo las intenciones aquellas decisiones de actuar en una forma determinada en un conflicto. Estas intenciones engloban 3 procesos importantes, como son las percepciones, las emociones y el comportamiento explícito. Dentro de las percepciones es la forma como se percibe el problema o el conflicto. Las emociones, como las personas involucradas en el mismo expresan su emoción o su sentimiento en cuanto a la situación planteada. Y el comportamiento es la forma como actúan en cuanto al conflicto generado dentro de la organización. Continuando con la presentación, tenemos el esquema que nos plantea el autor K. Thomas, que de una manera dimensional nos representa por un lado lo que es la cooperación, que es el sentimiento que tiene el individuo de trabajar con los demás, trabajar en conjunto, y lo que es por otra dimensión la asertividad, que tiene que ver con el aspecto de que el individuo quiere lograr sus propias reivindicaciones, sus propias convicciones. Es muy individualista. Eso tiene que ver con la asertividad. Entonces él plantea dentro de las principales intenciones en el manejo del conflicto, recordando que las intenciones son de alguna manera suponer cuáles son las pretensiones del individuo con respecto al otro. Eso es lo que plantea el señor K. Thomas. Entonces nos dice que hay 5 principales intenciones, entre las cuales tenemos la competición. Es decir, cuando un individuo quiere de alguna manera sobreponerse sobre los demás, entonces genera un conflicto más directo. Por eso es que vemos aquí que está más lado a lo asertivo, pero está completamente alejado de lo que es el cooperativismo. Tenemos la evitación. Es una situación en la que los individuos, para evitar el problema, tienden a no encontrarse uno con el otro. Es decir, no sobreponer una actitud sobre el otro y tampoco trabajar de manera cooperativa. Por eso decimos que no es para nada cooperativo y no es para nada asertivo, es contrapuesto. Por otro lado tenemos lo que es la acomodación. En la acomodación los individuos de alguna manera se adaptan, uno de ellos se adapta a las pretensiones del otro para no generar el conflicto, es decir, se solapan, trabajan juntos, pero realmente no están aportando para lograr el objetivo. Uno está de alguna manera dejándose llevar por las intenciones del otro y no hay un aporte como tal a la organización.
En la parte de compromiso, en esta parte de compromiso es como que no hay agresión, se comprometen a trabajar juntos, pero de alguna manera no están dando todo el potencial que pueden dar dentro de la empresa, dentro de esta intención de manejo de conflicto. Y el ideal es la parte de colaboración, en donde los individuos pueden trabajar de manera cooperativa y sin descuidar su parte personal tampoco, su parte de que de alguna manera sus intenciones personales dentro del aporte dentro de la empresa, pero sin dejar de ser cooperativos. Recordemos siempre que, vuelvo a repetir, lo que es la intención de manejo de conflicto es suponer, tenemos que suponer las intenciones en el comportamiento del individuo con respecto al grupo, para que estos puedan trabajar. ¿Y qué buscamos con todo esto? ¿Cuáles serían nuestros resultados? En cuanto a las intenciones de manejo de conflicto, bueno, conductas cooperativas, satisfacción en el trabajo, mayor productividad, buen clima laboral, compromiso con el trabajo y la empresa. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Que el ser humano por naturaleza es conflictivo, los conflictos van a estar, de alguna manera tenemos que saber las intenciones que tiene cada individuo para manejar esos conflictos y que nos va a generar ¿qué? Una mayor productividad y un buen manejo dentro de la empresa. El señor Catoma nos deja una cita que dice, que es muy interesante: el comportamiento no siempre refleja con precisión las intenciones de una persona. Es decir, que no todo viene dado por el comportamiento. Hay que de alguna manera predeterminarse, de alguna manera prepararse, suponer cuáles van a ser las intenciones de cada individuo con respecto al grupo. Eso es lo que hace un buen gerente, suponer esas pretensiones. Con esto terminamos esta exposición. Esperamos que haya sido de una manera didáctica, que de alguna manera el mensaje les haya llegado, y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por su atención.